Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Así las cosas, les cuento que ya cerraron operaciones las bolsas internacionales y pues hoy no operó la Bolsa de Nueva York por el feriado de Acción de Gracias. Sin embargo, les cuento que en la jornada pasada las acciones subieron el miércoles y los principales índices se encaminaron a 4 sesiones consecutivas al alza, impulsados por el rendimiento de empresas tecnológicas y el ambiente positivo antes del feriado de Acción de Gracias. Oracle lideró el avance ayer del día con un aumento superior al 4% tras el respaldo de Deutsche Bank, mientras Nvidia y Microsoft pues también registraron ganancias. Es así como el Standard & Poor's 500 y el Dow Jones se perfilan para tener su mejor semana desde finales de junio, con avances semanales superiores al 3%. El Nasdaq lleva un repunte mayor al 4%, lo que lo proyecta a su mejor desempeño semanal desde mayo. Analistas destacaron que este comportamiento responde a una recuperación tras la sesión de venta masiva de semanas previas y pues el mercado también reaccionó a informes sobre Alphabet, que alcanzó nuevos máximos históricos tras indicios de que Meta podría pues utilizar sus chips TPU en el 2027. Aunque Nvidia retrocedió más del 2,5% el martes, pues el sector tecnológico en general contribuyó a impulsar los principales índices. Los inversores siguen atentos a las expectativas sobre la próxima decisión de la Reserva Federal y según la herramienta FeedWatch, los mercados estiman una probabilidad superior al 80% de un recorte de un cuarto de punto en diciembre. Por otro lado, pues los inversores analistas advierten que un movimiento menos flexible por parte del Banco Central podría provocar una corrección. A pesar de las subidas de esta semana, noviembre sigue siendo un mes complejo para el mercado. Los 3 índices principales aún registran pérdidas mensuales, afectados por la preocupación sobre las valoraciones elevadas en empresas vinculadas a la inteligencia artificial. El mercado permanecerá cerrado el jueves, como lo anunciamos anteriormente, por el feriado y operará en sesión reducida el viernes, es decir, mañana el mercado va a operar simplemente hasta mediodía y hoy pues no operó en el marco pues de la celebración de Acción de Gracias. Y pues tras revisar esta información, veamos entonces cómo cerraron los mercados de la integración NUAM, iniciando con la Bolsa de Valores de Colombia, que recordemos en la jornada pasada había finalizado la jornada en positivo. Sin embargo, pues vemos que todavía no ha mostrado comportamiento negativo a lo largo de estas últimas semanas. El Colcap no ha bajado de los 2.000 puntos y el Colir pues tampoco ha retrocedido de los 1.300 hasta lo que se conoce, pues en la apertura de hoy también había registrado los mismos valores superiores a ese valor. Pues el Colcap, como les decía, en 2000 no ha bajado de esa barrera, mientras que el Colir pues también se mantiene encima de los 1300. Recordemos que en una jornada pasada ambos índices habían retrocedido más del 1%, el Colir ubicándose por debajo de los 2000, específicamente en 1900, y el Colcap pues a su vez también estaba bajando en línea con el resultado de el Colir. Así las cosas, entonces veamos de qué manera finalizó la jornada hoy el mercado colombiano y como podemos observar, pues sigue comportándose a el alza. El Colcap todavía por encima de la barrera de los 2000, 0,52%, y el Colir pues todavía se mantiene 0,45% respectivamente en 1.331 unidades. Veamos entonces cuáles son las acciones que están influenciando el comportamiento de los índices dentro de la Bolsa de Valores de Colombia, y el primer título en avanzar es Colfi Colombiana de la Acción Preferencial, 1,76%, seguido de Cibes, que aumentó 1,43%, con Concreto también tuvo una subida del 1,33% y Ecopetrol avanza 1,08%. Contrario al positivismo de estas acciones, pues vemos que el primer título en descender es BAC Holding International en 1,38% y el resto de acciones con menor desempeño de la jornada fueron Grupo Aval de la Acción Preferencial, Promigas, Grupo Sura de la Acción Preferencial y Corfi Colombiana, pues descendieron menos del 1%, siendo Grupo Aval el segundo título con menor desempeño en 0,65%.
En noticias del mercado colombiano les cuento que el Distrito Capital colocó bonos por 510.360 millones en una jornada donde las tasas quedaron en 7,35%, 7,50%, 7,73% y 12,48% efectivo anual. La entidad había anunciado una salida por 500.000 millones, pero el interés del mercado fue mayor y la demanda llegó a 588.000 millones, superando lo ofrecido. Ante la demanda que no alcanzó a ser atendida, el distrito decidió cubrir parte de esa solicitud utilizando un cupo adicional disponible de hasta 250.000 millones sin exceder el límite permitido en la primera emisión. Con esto, el emisor completó la colocación manteniendo las condiciones definidas para el proceso. De otro lado, BRS Ratings informó que la calificación largo plazo en los bonos subordinados del Banco de Occidente por 250.000 millones perdió vigencia. Esto ocurrió tras el pago incompleto de la cuarta emisión, parte de un programa con cupo global de hasta 12 billones de pesos autorizado para el banco. Según la calificadora, la pérdida de vigencia se formaliza desde la fecha de pago, siguiendo los procesos internos de BRS Ratings, que pues el comité técnico no aprobó de manera unánime y pues la decisión en su reunión del 27 de noviembre quedó tal registrado pues en el acta. De otro lado, también les cuento que la Superintendencia Financiera ajustó las normas para quienes van a emitir valores en el mercado de capitales. La entidad, les cuento, pues definió nuevos criterios para ser emisor conocido o emisor recurrente, lo que reduce los tiempos de respuesta. Quienes busquen ser emisores conocidos recibirán respuesta en 30 días hábiles y una vez obtengan esa calidad podrán hacer nuevas emisiones en 15 días. Las futuras emisiones de empresas que ya participan en el mercado y cumplen los requisitos para ser emisores recurrentes podrán obtener esa categoría y realizar nuevas emisiones en 5 días hábiles. La circular también incluye 2 sellos visuales para identificar a estos emisores y según la Superintendencia Financiera, la medida busca facilitar la entrada de nuevos participantes, ampliar las fuentes de financiación y aumentar la actividad del mercado de capitales en el país. Siguiendo con las bolsas que integran NUAM, vamos a darle paso a Chile para saber entonces de qué manera finalizó la jornada, una jornada bastante positiva para el mercado chileno con una variación positiva del 0,80%. Recordemos que en la sesión anterior también había tenido una subida del 0,48%, ubicándose en 9.998, cercano a los 10.000. Ayer durante la jornada los había logrado alcanzar, sin embargo, hoy vemos que en la jornada de hoy termina en ese valor o sobre ese valor, 10.078 unidades al cierre de esta jornada, pues como estamos viendo en pantalla. Les cuento que la bolsa pues cerró este jueves con una marca por encima de los 10.000 por primera vez en la historia y pues una sesión de bajos montos transados por el feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos. Recordemos que el IPSA se rige mucho por el comportamiento de Wall Street. Hoy hubo menor cantidad de montos transados y por lo tanto pues no se tuvo mayor registro debido al feriado. Este es el tercer máximo histórico consecutivo y el número 61 en el curso del año. El IPSA alcanzó el miércoles los 10.000 por primera vez y cerró apenas por debajo de esa marca. Respecto a los montos transados de acciones nacionales, fue de aproximadamente 87.500 millones de pesos chilenos, una cifra muy por debajo de lo habitual, como les decimos, pues por el tema del feriado en Estados Unidos. Según los analistas, este comportamiento del IPSA se ve impulsado por las perspectivas para las utilidades de las empresas de cara al 2026, un posible cambio político en la segunda vuelta presidencial este próximo 14 de diciembre que podría generar pues políticas públicas más favorables para los negocios, también un entorno de alivio monetario con tasas de interés más amigables, tomando en cuenta que la inflación en Chile ha mostrado mejoras significativas y esto pues acompañado de la relajación monetaria también en Estados Unidos. Y por otro lado pues también los analistas prevén que las valorizaciones altamente atractivas con el IPSA cotizando 12,1 veces su utilidad estimada para los próximos 12 meses y pues las perspectivas positivas para el cobre. Recordemos que el cobre también es un factor que influye mucho en el resultado del IPSA y pues gracias a una limitada nueva oferta global que continúa beneficiando a principales empresas del sector y por ende pues a la economía chilena. Recordemos que hay muchas empresas de China que han cerrado, que claramente impulsan el cobre y que esto
puede ser favorecedor para empresas, especialmente del sector minero, como por ejemplo la Sociedad Química Minera, que claramente se ha visto beneficiada con el cierre de algunas plantas de litio, de cobre, y pues que claramente si esta acción de alta ponderación en el IPSA muestra comportamiento favorable, pues evidentemente pega en el resultado de la jornada dentro del índice principal del mercado chileno. Vamos entonces con las acciones y el primer título en avanzar es Entel, en línea pues con ese resultado del IPSA, 2,71%, Cencosud también aumentó durante la jornada 1,97%, Colbún tuvo una ganancia del 1,75% y Aguas Andinas de la serie A aumentó 1,62%, seguido de Enel Chile y Banco Santander, que también mostraron ganancias durante la jornada de 1,54% y 1,48% respectivamente. Dentro de las acciones con menor desempeño se encuentra Viña Concha y Toro, Enel Américas, empresas CMPC, Engie Energía Chile, Compañía de Cervecerías Unidas, Banco Itaú, Compañía Sudamericana de Vapores, Inversiones La Construcción, Cencomals, pues fueron de las acciones con menor desempeño durante la jornada, pero como podemos observar, pues pérdidas son menores al 1%, siendo Viña y Concha y Toro la que tuvo menor desempeño durante la jornada, de una variación negativa leve de 0,95%. En noticias del mercado chileno les cuento que la Sociedad Química Minera volvió al mercado chileno de deuda tras 7 años y prepara la emisión de un bono híbrido por un monto que podría llegar al equivalente de 420 millones de dólares. La compañía inscribió una línea de bonos por 10 millones de unidades de fomento, paso necesario para la colocación limitada. Según Link Capital Partners, los recursos se destinarán al pago de vencimiento en los próximos 2 años y a reforzar la caja. El instrumento recibió calificación A positiva con perspectiva estable por parte de Fitch y Feller Rate. El bono tendrá opción de prepago a 7 años y si no se ejerce, el plazo se extenderá hasta el 2058, momento en que pasa a contarse como una deuda completa. Este tipo de instrumentos permite registrar una parte como patrimonio, lo que ayuda a la estructura financiera. Y la Sociedad Química Minera ha mostrado preocupación por un apalancamiento por encima de su meta interna y el uso de híbridos se alinea con planes de inversión. La firma será la tercera en Chile en emitir este tipo de bonos tras empresas CMPC y Arauco. De otro lado, les cuento que Quiñenco informó que su directorio aprobó un dividendo provisorio por 100.000 millones de pesos chilenos, equivalente más o menos a 60,141 pesos chilenos por acción. La decisión fue tomada en una sesión extraordinaria del 27 de noviembre en línea con las normas de la ley y pues las instrucciones de la autoridad del mercado, y el anuncio pues fue reportado como hecho esencial ante la comisión. El dividendo se pagará el 18 de diciembre del 2025 a los accionistas registrados hasta la medianoche del 12 de diciembre y la compañía también envió a la autoridad el formulario pues para que puedan tener acceso a este dividendo. Y ya para finalizar, entonces vamos a darle paso a la bolsa limeña. A propósito pues de esa repartición de dividendo de Quiñenco, les cuento que las utilidades de la empresa subieron más del 47%, uno de sus avances más significativos. Y ya para finalizar, entonces vamos a darle paso a la bolsa de Lima con sus índices que terminan ambos en positivo, el general 0,24% avanzando y el Select también aumentó 0,31%. El general llegó a los 38.576, a pesar de que ha estado subiendo, no ha logrado repuntar o alcanzar los 39.000, sin embargo pues va de manera progresiva, y el Select, a pesar de que ya había alcanzado los 1.000 en sesiones anteriores, ha bajado de manera progresiva y ha aumentado también de la misma manera, pero todavía rozando casi los 1.000 en otras sesiones, 998, 997, hoy 995, cercano todavía a los 1.000 puntos que había perdido en sesiones anteriores. Así las cosas, veamos entonces cuáles son las acciones que están influenciando el comportamiento de la bolsa de Lima al cierre de esta jornada, y pues el primer título en descender en línea en avanzar
en línea con el resultado de la bolsa limeña. Esperemos que nos cargue un poco la página para ver exactamente cuáles son los valores locales de la bolsa limeña. Y mientras carga un poco la página, entonces vamos con noticias del mercado limeño. Les cuento que el Banco Central de la Reserva informó que el país alcanzó su superávit en su cuenta corriente equivalente al 2,2% del PIB al tercer trimestre del 2025. Esto significa que el Perú lleva 8 trimestres consecutivos con resultados positivos, impulsados principalmente por un mayor saldo comercial. Según el banco, se exportaron más productos como fruta fresca, zinc, pescados, textiles, productos sideometalúrgicos y oro, y también ayudaron las remesas que llegan del exterior. A nivel trimestral, la cuenta corriente cerró con un superávit de 2.455 millones de dólares, lo que representó un 2,8% del PIB. Este resultado estuvo ligado a un aumento del superávit de bienes y a un mayor ingreso secundario como las remesas. El Banco Central explicó que el crecimiento de las exportaciones y el movimiento de divisas que llegan desde el exterior contribuyeron a la cifra, aunque hubo mayores utilidades de empresas con inversión extranjera por los precios de minerales. De otro lado, les cuento que Apoyo y Asociados, que es una firma calificadora, ratificó que Engie Energía Perú mantiene su calificación AAA luego de revisar sus resultados a septiembre del 2025. La empresa registró un EBITDA de 254,1 millones de dólares y conserva una participación del 12,2% en la energía generada en el sistema eléctrico nacional. El informe señala que la compañía tiene un portafolio diversificado que incluye energía hídrica, eólica, solar, de gas y diésel, y que sus indicadores financieros se mantienen dentro de los parámetros esperados. La calificadora indicó que la deuda financiera alcanzó 643,5 millones de dólares, impulsada por un préstamo del IFC para adquirir y ampliar activos renovables. El apalancamiento se ubicó en 2,5 veces en una zona que la agencia aún considera manejable, y el análisis también incluye el pliegue de 1.600 megavatios en proyectos eólicos y solares que podrían mejorar el margen de ganancia y reducir la deuda en los próximos años. Entre los factores de riesgo se mencionan posibles alzas sostenidas en el endeudamiento o una caída prolongada en la generación de caja. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes. Nos vemos en una próxima oportunidad, pero no me voy sin antes dejarlos con este análisis económico de Ernesto Delgado, quien es gerente de trading y asesorías de Intellico Group Perú, sobre cómo las personas pueden empezar en el mercado de valores. Invertir en la bolsa de valores puede ser una gran oportunidad para hacer crecer tus ingresos, pero sin duda implica riesgos, disciplina y decisiones informadas. ¿Alguna vez te has preguntado si la bolsa es realmente para todos? ¿O qué debería tener en cuenta antes de dar ese primer paso hacia la inversión? Soy Israel Lozano y en este episodio de Conectando Valor te contaremos las 3 cosas que debes saber antes de dar tu paso a la inversión. Las acciones suben y bajan y eso es parte natural del mercado. Por ejemplo, durante el 2024, el índice Perú Select registró un crecimiento de 15%, impulsado principalmente por los sectores minero y financiero. Si buscas resultados rápidos y no te gusta la incertidumbre, puede que no sea el mejor momento para que ingreses a la bolsa. Sin embargo, si estás dispuesto a aprender, a tener consistencia y además tener visión de largo plazo, la bolsa se convierte en una herramienta importante para que alcances tus metas financieras. Para profundizar sobre este tema nos acompaña Ernesto Delgado, gerente de trading y asesoría de Intellico SAP, quien ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Ernesto? Gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Israel, por la invitación y encantado de estar acá. Ernesto, muchos se preguntan si la bolsa es realmente para todos. Quería arrancar esta conversación preguntándote si es realmente así, cómo lo calificarías tú, qué se necesita para invertir, pero también si es que debes tenerse en cuenta algún perfil específico antes de tomar la decisión de saltar a la inversión. Efectivamente, yo diría que la bolsa es para todos. La bolsa es una forma más de ahorro, ¿no? A veces pensamos que la bolsa es algo complicado para personas de muy alto conocimiento financiero
o que solamente quieren invertir en acciones. Pero no, en la bolsa efectivamente también hay acciones, pero hay otros instrumentos como por ejemplo ETFs, incluyendo ETFs de renta fija, o también hay opciones de renta fija, certificados de depósito, bonos, ya sea de mediano o largo plazo. Yo diría que la bolsa es una forma más de cómo ahorrar y cómo invertir, y es para todos. Y independientemente del perfil, o sea, uno podría también afiatarse a si es que es más receptivo, no a riesgo. ¿Qué tanto influye eso al momento de decir el salto a la inversión? Efectivamente, una vez que uno opta por la bolsa como una forma más de inversión, luego tiene que ir donde un especialista. Así como cuando uno decide ejercitarse y decide hacer, digamos, un tipo de ejercicio, va donde un especialista. El especialista lo va a ayudar a encontrar el horizonte y el perfil de inversión. Son dos cosas un poco distintas. Uno puede ahorrar desde para comprarse un carro o un viaje en 2, 3 años, o la universidad de su hijo, o inclusive digamos, para una segunda jubilación, ¿no? Eso te va a determinar también la moneda, ¿no? Muchas personas dicen, no, yo solamente ahorro en dólares. Pero si estás ahorrando para una segunda jubilación, tus gastos van a ser en soles. Entonces no ganas nada ahorrando en dólares. La luz va a costar lo mismo, esté el dólar en 4 o en 1. Entonces es muy importante ir con un experto que te va a ayudar a encontrar tu horizonte y tu perfil de inversión. Y ya que hacías el símil con el deporte, me pongo a pensar también uno tiene que estar preparado emocionalmente para poder invertir, ¿no? Ahí, ¿cuál es el consejo principal para la persona que quizá no conoce nada de inversiones, pero también debe tener cierta, digamos, estar preparado emocionalmente para el momento de apostar, digamos, por sus ahorros y buscar mayores rendimientos, ¿no? ¿Qué debería tener en cuenta emocionalmente una persona? Muy buena pregunta. Yo creo que emocionalmente no tienes que estar preparado para ahorrar, ¿no? Todos deberíamos ahorrar. Y lo mismo que comentas con el deporte. Hay un costo de oportunidad. La persona que se levanta a las 5 de la mañana a correr 1 hora está dejando de dormir. Claro. O la persona que se va al gimnasio en la noche está dejando de repente de ver una serie. Exacto. Ese es el costo de oportunidad. Lo mismo pasa en el ahorro, ¿no? Uno está dejando de consumir algo para tener un mayor consumo futuro. Entonces, creo que uno tiene que ser consciente cuando uno ahorra de que va a ser un sacrificio hoy, pero que va a tener un mejor rendimiento en el futuro. Y una vez que uno tiene la decisión, yo creo que conforme va viendo, así como en el deporte, que uno va mejorando, va corriendo más o va haciendo más repeticiones en el gimnasio, uno va viendo que también su ahorro va creciendo en el mediano y largo plazo. Me ha gustado mucho que hagamos esta símil con el deporte y justo hablando de eso, también está la disciplina, ¿no? Hay que ser disciplinados, ser constantes. Se cree mucho que invertir es como dejo mi dinero y ya, o sea, no lo administro, no lo estoy siguiendo, ¿no? ¿Cuán determinante es la disciplina al momento de invertir, Ernesto? Es súper determinante. Y regresando al símil, a todos nos va a dar flojera de repente ya un día no levantarse a correr, o mejor mañana, pasado mañana, pero si uno deja eso, luego cuando uno regresa le va a ser mucho más difícil. Lo mismo pasa con el ahorro, ¿no? Pueden haber casos efectivamente, excepcionalmente, en donde uno tiene un tema y deja de ahorrar por un periodo, pero si uno ya se ha trazado ese horizonte de ahorro, tiene que ser disciplinado. Y la disciplina lo que te va a llevar es efectivamente a que veas cumplir tus objetivos de ahorro, ¿no? Es muy importante cumplir los plazos de inversión, ¿no? Los horizontes que el especialista te recomienda. Hay otra similitud interesante que es con las medicinas, ¿no? Uno cuando va al doctor le dicen, oye, tómate este jarabe o esta pastilla 5 días. Hay personas que se lo toman una vez y dices, oh, la pastilla no me hace nada. Igual es en las inversiones, ¿no? Uno compra, por ejemplo, valor, un horizonte acciones de 2, 3 años, de repente los primeros 6 meses no te va tan bien, pero el horizonte de inversión es 3 o 5 años. Y ese horizonte de inversión es porque si efectivamente entraste en el mercado en una etapa bajista, tienes que darle el plazo a que el mercado se recupere. Pero definitivamente, como la medicina, si tú cumples las condiciones y tomas 5 o 7 días, por más que el primer día te sientas bien, te va vas a llegar, digamos, al objetivo que querías, ¿no? Entonces, Ernesto, si quisiéramos resumir, uno tiene que tener disciplina, tiene que estar preparado emocionalmente, pero lo más importante, la bolsa sí es para todos. Es para todos. Yo les diría, siempre piensen en la bolsa como una forma más de ahorro. La bolsa en el largo plazo sí te da,
Por ejemplo, en mi caso, yo empecé a ahorrar desde muy joven. Lo primero que hice cuando cumplí 18 años luego fue sacar mi RUT y sacar mi cuenta. Y la inicial de mi departamento la pagué con lo que venía ahorrando en acciones. Ni siquiera tenía carro en ese momento, porque mi objetivo era primero tener mi departamento. Y la inicial la hice, que si yo creo que hubiera ahorrado en otra forma de ahorro o no, y hubiera pues viajado de joven, que está bien, de repente no me hubiese comprado mi departamento tan joven, ¿no? Sí, me imagino cuánta gente podría hacer lo mismo que tú has hecho y aprovechar los beneficios de la bolsa para ello, ¿no? Sí. Muchas gracias, Ernesto, por acompañarnos y por estar hoy con nosotros. No, a ti, Israel. Gracias. Entonces ya lo sabes, hay 3 cosas importantes que debes tener en cuenta al momento de ingresar a la bolsa. Primero, hay que tener disciplina. Segundo, hay que estar preparado emocionalmente. Y tercero, quizá la más importante, la bolsa es una oportunidad abierta para todos. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Conectando Valor y nos reencontramos en el siguiente episodio donde les contaremos cómo abrir una cuenta en una sociedad de agente de bolsa, el primer paso importante para su decisión de inversión. Muchas gracias y nos reencontramos.